escuchamos, quisimos indagar cuáles eran las necesidades y las dificultades que tiene el municipio. Una vez los escuchamos a todos, se empezó a hacer una toma de información para confirmar todo eso que nos estaban diciendo. ¿Qué toma de información hicimos? Hicimos aforos vehiculares en 47 puntos de la ciudad, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Hicimos tomas de velocidades, hicimos un ejercicio que se llama ascenso y descenso de pasajeros de transporte público, georreferenciación de las rutas de transporte público, frecuencia y ocupación de las rutas de transporte público, de los vehículos particulares y de los taxis. Y todo esto nos permite poder dar ya un resultado que, así como cuando uno va al médico, que uno dice, me duele tal parte del cuerpo, ¿qué hago? Entonces ven, le tomo una radiografía o ven, le tomo un examen de sangre. Eso estamos haciendo ensayos, haciendo estudios para poder determinar qué es el problema de la ciudad. Hicimos también un ejercicio de encuestas domiciliarias donde fuimos a los diferentes barrios y determinamos cómo se están desplazando los ciudadanos. Con todo esto, entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en la presentación del diagnóstico del Plan Local de Seguridad Vial para el municipio de Yopal. Entonces, acá mi compañero les va a hablar un poco. Si no hay inconveniente, pues nos sentamos y acá lo vamos a presentar. Bueno, muy buenos días para todos. Como ya lo han indicado anteriormente, ya nos dieron una breve introducción de lo que es el Plan Local de Seguridad Vial para el municipio de Yopal. Si quieres pasar la diapositiva. Teniendo en cuenta que tenemos muy poco tiempo y que ya tenemos un documento consolidado y presentado, vamos a ser muy breves en lo que fue este tema de diagnóstico en función a la normativa que nos establece la Agencia Nacional de Seguridad Vial y demás representantes. Si quieres continuemos, esto ya lo habló el ingeniero. Estos son los objetivos principales y específicos que tenemos dentro de nuestro Plan Local de Seguridad Vial y dentro de nuestra fase de diagnóstico, que fue, uno, la evaluación de la seguridad vial, los análisis de siniestralidad, la identificación de puntos críticos, la revisión de normativa y programas y los análisis del comportamiento vial. Entonces, dentro de estos 5 elementos, nos basamos inicialmente para hacer todo el tema de recolección de información, saber exactamente cómo es el comportamiento que tiene el municipio de Yopal y también sus corregimientos, porque es algo muy importante que se debe tener en cuenta porque son las condiciones de operación que actualmente se tienen y pues con lo que tenemos y pues los datos que se tienen para los análisis inicialmente de siniestralidad, en los cuales mediante la recopilación de información tanto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los distintos organismos de tránsito pudimos evidenciar pues lo que muchos ya sabemos y lo que por parte de varios ingenieros nos han dicho acá, que el municipio de Yopal es uno de los municipios a nivel de Colombia que tiene la mayor cantidad de siniestros, principalmente por temas de excesos de velocidad y motocicletas. Sabemos que a nivel Colombia las motocicletas es el principal actor o el mayor actor en este tema de siniestros, sin embargo en Yopal básicamente es el número 1 a nivel de Colombia. Entonces, acá generamos una serie de análisis en los cuales dentro del informe que ustedes ya van a poder ver, hacemos un análisis detallado de cada uno de esos actores viales, las consecuencias, las causas, los motivos, y todo esto lo vamos enlazando con los diagnósticos que también generamos hacia la infraestructura vial, hacia la señalización horizontal y vertical que actualmente se tiene en el municipio. Y mediante esto nosotros empezamos a crear lazos y empezamos a hacer pues diagnósticos y a decir,
bueno, si la siniestralidad se está presentando por estos puntos, es tal vez por deficiencia en señalización vertical, malos procedimientos en la sectorización de velocidades y demás. ¿Quieres continuar? ¿Bajo qué nos basamos nosotros? En los marcos normativos y los sistemas seguros. Legislaciones y compromisos internacionales, sistemas seguros y visión cero, y las 8 áreas de estrategias para la seguridad vial, que bien fue lo que el ingeniero ahorita nos manifestó. Entonces, esto también lo tenemos muy consolidado dentro del documento, el cual pues ya lo pueden ver más a detalle, pero si quiere continuamos para ya empezar con el tema del diagnóstico. Dentro de la información suministrada y dentro de los análisis también que tenemos del plan vial, generamos una identificación de puntos críticos, tramos de concentración de accidentes, que van muy enlazados con la información que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la información recopilada, y en los cuales pues ya empezamos a tener estos puntos identificados, que es la intersección de la carrera 19 con 30, glorieta de la calle 40 con carrera quinta, terminal de transporte y barrio sur, avenida Gaitán y carrera 29. Estos sectores inicialmente les empezamos a hacer una identificación y los motivos de la siniestralidad que se están presentando en estos puntos. Entonces, bajo ausencia de señalización, malos comportamientos por parte de los usuarios o usuarios, en este caso puede ser peatón, motocicleta, bicicletas y demás. Entonces, bajo esto también empezamos a crear o a consolidar estrategias para que ya en la siguiente fase podamos empezar a mirar cómo vamos a empezar a mitigar estas condiciones en estos puntos. Y esto también en base a qué se da, al diagnóstico que también realizamos en el levantamiento de información de señalización y demás. Entonces, bajo esto, ya se pueden empezar a crear escenarios de cuáles van a ser esas medidas, tanto a corto, mediano y largo plazo, que podemos empezar a efectuar para mitigar estas condiciones de inseguridad que tenemos en estos puntos. Aclarando que estos son los 4 puntos principales. Pero dentro de nuestro informe, dentro de nuestro diagnóstico, tenemos muchos más sectores que presentan una alta concentración de accidentes en distintos puntos. Continuamos. Aquí inicialmente, pues, este es un resumen y pues lo detallamos, pero dentro del informe ustedes pueden verlo mucho más a detalle, los análisis de siniestralidad que presentamos. Y de lo que pudimos recoger, como decíamos, los usuarios de moto son los principales actores que tenemos involucrados por víctimas lesionadas y fatales. 2.400 accidentes al año en promedio, 40% motociclistas y 25% de peatones. Y las causas comunes de siniestros viales, entonces, aunado a la recopilación de información, exceso de velocidad, inicialmente, ¿por qué? Por no tener la señalización vertical correctamente implementada, por no tener un análisis adecuado de sectorización de velocidades en función a las normativas vigentes. Y respecto a las normas de tránsito y consumo de alcohol. Y otras, que son otras causas, pero que no están muy bien detalladas. Sin embargo, nosotros queríamos hacer hincapié en el tema del exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el irrespeto de las normas de tránsito, que son los principales porcentajes, que son los porcentajes más grandes que tenemos, y que el porcentaje de consumo de alcohol es el que se ha venido incrementando en los últimos 3 años, tanto en el municipio de Yopal como a nivel nacional. Entonces, esta información también la dejamos muy detallada dentro de nuestro informe, sin embargo, para que la tengamos presente. Listo. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta para el diagnóstico para el plan local de seguridad vial? Y como bien lo manifestaba el ingeniero. En nuestro primer trimestre del 2025 hacemos un diagnóstico detallado, que es el proceso que venimos haciendo y el documento que ya tenemos consolidado. Este análisis fue para evaluar la siniestralidad y los factores de riesgo para empezar a diseñar esas intervenciones focalizadas a los puntos encontrados. Y en el segundo trimestre ya tenemos el desarrollo de las estrategias, la creación de los programas educativos, mejoras en infraestructura y sistemas de control vial, que era lo que nos manifestaba el ingeniero, que es cuando ya tenemos nuestro diagnóstico, empecemos a mirar cómo podemos empezar a mitigar esas condiciones en función de las estrategias. Tercer y cuarto trimestre, implementación de planes pilotos, ejecución de intervenciones prioritarias en puntos críticos, urbanos con alta siniestralidad, a corto, a mediano y a largo plazo, empezar a mirar qué acciones se generan mediante dispositivos de seguridad,
mediante señalización o mediante acciones más restrictivas para este control. Y a partir del 2026, monitoreo y ajustes continuos, evaluación permanente de cómo se está comportando esto. Teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta lo que manifestábamos anteriormente de los pilares con los cuales cuenta la normativa, hicimos un diagnóstico en función a los vehículos seguros. En vehículos seguros que tenemos o que pudimos identificar dentro de nuestro diagnóstico. Principalmente se centra en asegurar que los vehículos que transitan por las vías del municipio de Yopal y corregimientos cumplan con todos los estándares técnicos y mecánicos necesarios para garantizar un óptimo funcionamiento. Dentro de la información que se nos entregó y dentro de lo que pudimos analizar, ¿qué pudimos ver? Los principales tipos de servicios, las modalidades de servicio que tenemos y las clases de vehículo que tenemos. Entonces, tipos de servicios, principalmente particular. Modalidades de servicio, principalmente pasajeros, carga, especiales y mixtos. Y clase de vehículos que tenemos en el municipio de Yopal, motocicletas. Entonces, ahí también empezamos a generar ciertas condiciones en las que empezamos a ver. La motocicleta es el principal actor en condiciones de inseguridad vial. Es la clase de vehículo que tenemos más frecuente. Y pues en el marco de la actualización del plan de seguridad vial, proponemos de una vez herramientas metodológicas para empezar a mitigar estas condiciones. ¿Y cómo hacemos esto? En función del diagnóstico, nosotros dentro del documento ya empezamos a crear una serie de propuestas que van en función a indicadores, pues que esto ya va más adelante en la etapa de formulación. Sin embargo, dentro de esta etapa de diagnóstico es muy importante tenerlas porque es lo que va enfocado a cada uno de los diagnósticos recopilados para nuestro documento. Otro pilar, comportamiento seguro. Entonces, en este fomentamos las prácticas responsables entre los diferentes actores viales, cada uno de los usuarios, motocicletas, peatones, ciclistas y demás, en cómo se están cumpliendo y respetando las normas de tránsito en función a las normativas vigentes que tenemos, a las normativas que se están actualizando actualmente y a cómo han sido esas campañas pedagógicas que actualmente el municipio lleva a cabo. Dentro de este marco, hicimos un levantamiento de todas las acciones que lleva el municipio, campañas de seguridad vial, campañas de sensibilización, campañas asociadas y en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como por ejemplo Motodestreza, Ponte en mis zapatos y entre otros. Entonces, lo que pudimos observar es que si bien se ha hecho un acompañamiento por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por parte del municipio se han presentado campañas, sí se tienen, pero estas campañas están un poco más robustos en este tema de sensibilización hacia las personas, pues para que estos índices de accidentalidad que tenemos sí puedan reducirse, porque en los últimos 3 años lo que ha hecho es dispararse el tema de siniestros y accidentes. Entonces, muy bien que estemos haciendo las campañas, pero hay que mirar las metodologías que se están planteando para las mismas y cómo si estas campañas nos tienen que empezar a reducir los temas de accidentalidad. Bueno, aquí también es importante pues, los factores de riesgo que se tienen a causa de los accidentes, que es uso del celular, mal uso del casco, principalmente alcohol, y distracción al momento de estar conduciendo, principalmente para las motocicletas. Pero sin embargo, estos son factores de riesgo que también van asociados a usuarios de transporte mixto y demás. Velocidades seguras. Este es otro componente en el cual medimos los riesgos que tiene el municipio en función a las velocidades que debemos tener por normativa. Para este ejercicio también hicimos un análisis de los principales corredores en los cuales se hizo un estudio de velocidades de cómo es el comportamiento en cada uno de los corredores. Entonces, ¿qué se puede evidenciar? Que hay tramos en los que se está superando los 60 kilómetros de velocidad en vías principales, en donde por normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Manual de Señalización Vial deberían ser inferiores. Hicimos un levantamiento de cada una de la señalización vertical que cuenta el municipio, señalización vertical reglamentaria de CR30, en los cuales pudimos identificar que en múltiples sectores la señalización se encuentra mal implementada.
tenemos, por ejemplo, velocidades de 30 kilómetros por hora, donde no tenemos no tenemos centros dotacionales, donde no tenemos algún actor que deba reducir la velocidad a este punto. Más sin embargo, sí encontramos lugares donde tenemos centros educativos, parques, en los cuales no tenemos ningún tipo de señalización de 30 kilómetros por hora. Entonces, sí encontramos discrepancias en este tema de señalización. Y el conductor, ¿a qué le hace caso? ¿O a qué nos enseña a nosotros como conductores? A obedecer la señalización vertical. Importante que esta señalización vertical siempre tiene que estar acompañada de los pictogramas de piso, en los cuales también dentro del diagnóstico realizado pudimos evidenciar que la demarcación se encuentra obsoleta, en muchos lugares no es acorde con la señalización vertical, entonces lo que estamos creando es desinformación a los usuarios y pues eso también es objeto de que el usuario pues no entienda muy bien cuál es el mensaje que estamos transmitiendo con la señalización. Este fue el levantamiento que hicimos de velocidades seguras, también hicimos un diagnóstico hacia las entidades de saber si se cuentan con radares que verifiquen la velocidad, controles de velocidad y demás, en los cuales pues dentro del informe se detalla muy bien cuál es el personal operativo con el que cuentan, sistemas tecnológicos con los que cuentan y demás. En este caso pues también se evidenció que es obsoleto o mínimo para estos estudios. De pronto, para complementar acá, importante resaltar que las vías que tienen mayores índices de velocidad es la calle 40, que se convierte en calle de 50 o diagonal 47, la carrera quinta y pues antes de los semáforos, la marginal de la esquina. Esos son los corredores viales con mayor registro de velocidad. Y aquí también muy importante, y se nos pasaba, es el tema de los reductores de velocidad con los cuales cuenta el municipio. Tenemos múltiples reductores de velocidad, lo que son resaltos parabólicos o policías acostados, resaltos portátiles y bandas en agregado. En el levantamiento que hicimos, también se puede evidenciar pues, que en muchos sectores estos resaltos o estos reductores de velocidad no están en lugares donde sí deberían estar para generar mitigación de velocidad. Entonces es algo muy importante que hay que tener en cuenta al momento de empezar a implementar esas acciones de mitigación de velocidad en los puntos donde sí requerimos que los usuarios reduzcan la velocidad, así sea 30, 40, 30 o 20 kilómetros. O si necesitamos puntos mucho más restrictivos, sí que llegan a los 0 o a los 10 kilómetros. Continuamos. Estos son los resultados en términos de cumplimiento normativo y atención integral a víctimas. Dejamos pues básicamente el texto que incluimos dentro del informe, sin embargo dentro del informe se puede ver el análisis detallado de cómo son los protocolos que actualmente tiene el municipio en el tema de atención integral a víctimas. ¿Cómo es ese acompañamiento que están haciendo las entidades cuando se presenta un incidente? Desde las distintas fases de acompañamiento hasta el final del accidente, ya sea cuando hay persona herida o cuando hay persona muerta. Entonces, dentro de la metodología de trabajo, o bueno, dentro del informe, presentamos cada uno de estos pasos que se tienen y cuáles son las acciones de mejora que se pueden presentar mediante pues, identificadores y demás. ¿Quieres continuar? Infraestructura segura, esto va muy de la mano con lo que acabamos de decir, con el levantamiento que se generó. ¿Cuál es la infraestructura que actualmente cuenta el municipio para peatones, para ciclistas y para vehículos? Dentro de esto, pues, también está todo el tema de rampas, el tema de paraderos, cómo es la funcionalidad de los mismos, cómo está el tema de iluminación, el 20-30% de las señales, o bueno, menor, de las señales verticales se encuentran obstruidas por individuos arbóreos, entonces las señales no se pueden identificar, cómo son los sistemas de poda de árboles que actualmente cuenta el municipio. Entonces todo esto es muy importante pues, para también conocer cómo es el estado de las señales. Aquí a grandes rasgos, este es un resumen de ese levantamiento que se hizo de la demarcación. Podemos ver que el 56% de los corredores tienen ausencia de demarcación. Entonces, ausencias que no tenemos ni siquiera una línea de borde o unas flechas confirmativas o una línea de pare que indique al usuario usted tiene la prelación o usted no tiene la prelación. Y en los otros análisis hicimos unos
4 requerimientos, en donde dijimos, no se evidencia señalización horizontal, la señalización horizontal está en buen estado, que cumple con los parámetros del manual de señalización vial. La señalización horizontal está en mal estado y no se evidencian marcas, es cuando tenemos marcas en fase, en marcas obsoletas que ni siquiera tienen retroreflectividad y demás. Y que tenemos señalización regular, horizontal en regular estado y sin dispositivos. Entonces aquí el panorama también es muy acorde con los estados y con el tipo de señalización que tenemos, en donde más del 40% de las vías del municipio de Yopal no tenemos ningún tipo de señalización horizontal y no tenemos ningún tipo de señalización vertical. Entonces, esto también es muy importante dentro de nuestro diagnóstico, porque es cómo le estamos comunicando a cada uno de los usuarios cómo debe comportarse en cada una de las vías del municipio. Dentro de nuestro diagnóstico, también incluimos unos diagnósticos adicionales que fueron los análisis antropológicos de la cultura regional. ¿Esto en qué consiste? En cómo la cultura regional de Yopal y la cultura llanera empieza a generar vínculos con la seguridad vial, empieza a generar los vínculos en que acá las personas usan mucho el modo de transporte de la moto. ¿Sí? Ahí al ladito de esta a la izquierda, que sale en pantalla una luz. Pero entonces si quieres vamos de arriba hacia abajo y ya corremos eso. Arriba. Entonces estos análisis también los incluimos dentro de nuestro diagnóstico. Análisis situacional de la seguridad vial, diagnóstico de la movilidad en la fauna silvestre, en los cuales también involucramos a cada uno de esos actores. Por ejemplo, en la fauna silvestre tenemos muchos casos de atropellamiento de fauna en las conexiones con los corregimientos, pero no tenemos señalización informativa o vertical que indique eso. Entonces esos son temas que tenemos que tener en cuenta, porque también muchos de los incidentes que se presentan en jornadas nocturnas, en los casos de motocicletas, es por atravesamiento de animales y demás. En distintos lugares de Colombia ya se han empezado a incluir estos tipos de señalización y han sido asertivos y han ayudado a alertar a las personas de que por esos lugares se presentan cruce de fauna. Entonces, dentro de nuestro diagnóstico también presentamos estos temas con una serie de indicadores que más adelante, ya en la fase de formulación, se tienen que presentar para tener la correctiva señalización que advierta de estos temas. Esto es como, cuáles son esas infracciones más recurrentes que hacen los usuarios. Lo contrario a las acciones correctivas que deberían tener. Porque sería con N y con S. ¿Por qué? Contracciones. Con N, con el lado funcional y sería con S. Esa palabra no la conocía entonces. Listo, lo revisamos. De pronto fue entonces un error, lo revisamos ahorita en el informe. Sí. Dentro de esto, como le manifestaba, son esas acciones contrarias o esas principales causas que tenemos en las infracciones de tránsito que posiblemente las tenemos. Las principales son no mantener distancias de seguridad, desobedecer las señales o normas de tránsito, embriaguez aparente, otras impericias en el manejo, exceso de velocidad, embriaguez o sustancias alucinógenas. Entonces, bajo este panorama y bajo el diagnóstico que hemos realizado, se empiezan a crear muchos lazos en que sí tenemos falencias en función pues, a esos diagnósticos presentados. Y ya en las siguientes gráficas, pues estos ya son extracciones del informe, pero en el informe ustedes ya van a poder ver a detalle cada uno de estos análisis, las velocidades promedios por región, cómo es el uso del casco de moto por región, los porcentajes en la Orinoquía, los tenemos muy altos, el mal uso del casco, cuáles son los porcentajes de conductores con elementos distractores, en los cuales, pues, como decíamos anteriormente, el uso de dispositivos móviles y portar objetos en las manos. Estos análisis, como bien decíamos, van incluidos dentro de nuestro diagnóstico, ahí ya los pueden ver
también con un mayor nivel de detalle. No, ya. Ya con esto quedan conformados todos los pilares en la fase diagnóstica, y pues ya después de esto ya viene lo que es la fase de formulación, los sistemas de monitoreo y evaluación, usos de datos oficiales válidos, la evaluación continua y la transparencia en rendición de cuentas. Entonces digamos que como bien lo manifestaba el ingeniero, ya ahorita después de esto viene la fase de formulación y los indicadores que vamos a tener para la misma. Componentes clave y las conclusiones. Estas pues son las conclusiones principales de lo que es nuestro diagnóstico. Estas mismas conclusiones las podemos revisar dentro de nuestro informe. Principalmente la alta vulnerabilidad de los motociclistas y peatones, el tema de infraestructura y las campañas educativas, las coordinaciones interinstitucionales y el cumplimiento normativo, y pues el instrumento estratégico para el desarrollo sostenible y seguro. Este es una breve explicación de cómo fue ese diagnóstico que hicimos. Nosotros quisiéramos presentarles el documento en este momento, pero es un documento bastante robusto. Sin embargo, ahí ustedes ya pueden consultar a detalle cada una de esas acciones que se presentaron. Seguimos trabajando en el documento, en cada una de las fases, y eso fue todo para esta sesión. Si tienen alguna duda, inquietud, con gusto estamos prestos para resolverlo. De la formulación, ¿cuántos meses tendríamos para formulación? Es decir, ¿en cuánto tiempo tendríamos resultado frente a la formulación? Aproximadamente unos 2 meses.